Buenas tardes, saludos y bendiciones a todos los del diplomado en la consejería familiar. Hoy corresponde el módulo 4, resolución de conflictos familiares, quien va a impartir la clase de doctora Diana Marca, psicólogo clínico. Así que para comenzar la tarde de hoy, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque nos permites continuar con este diplomado y poder, Señor, estar en tu preciosa presencia. Colocamos delante de ti, Señor, a todos los participantes de este diplomado, Señor. Bendíceles en todo lo que ellos hagan, Señor. Si enfermos, dale salud por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Si están desanimados, que ellos puedan cobrar ánimo. Gracias, Señor, por la doctora a quien le corresponde este módulo. En Jesús. Amén. La doctora Diana, la clase. Buenas tardes, amén por todas las bendiciones decretadas por la profesora María Isabel. Y bueno, hoy vamos a tener una interacción digital referente a un tópico muy importante, lo cual es la resolución de conflictos familiares, y lo cual es de gran importancia para el desarrollo de ustedes a nivel cognitivo referente a este diplomado que ustedes están ejerciendo, el cual es la orientación y consejería familiar. Vamos a iniciar ya con la ejecución del tópico. Vamos a hablar un poco de lo que es la resolución de conflictos familiares, o sea, qué denominación tiene la palabra base, que es la palabra conflicto. Los conflictos entre familiares surgen cuando existen diferencias de opiniones. Muchas veces a ustedes van a asistir un miembro de la familia o más integrantes de la familia, los cuales van a abordar esa dinámica de conflictos familiares, en donde les van a generar diversas ideas. Y la dificultad de este conflicto va a ser el engranaje, debido a que van a haber esa diversidad de opiniones referentes a esa disyuntiva que se va a presentar en ese núcleo familiar. Eh, Se necesita tener esa diversidad de opiniones entre dos o más integrantes de la familia o de ese núcleo familiar que van a acudir a ustedes. Y la idea es ustedes hacer las anotaciones y las acotaciones más relevantes en ese mensaje que les va a dar ese integrante o esos integrantes de la familia. No solamente evaluar ese verbato, sino también evaluar lo que es el lenguaje corporal, el cual es de gran importancia, y ustedes van a través de esa evaluación de ese lenguaje corporal, van a denotar si esa persona está dispuesta a escuchar y generar posibles soluciones referentes a ese conflicto que se está generando en su familia. ¿No? Eh, Entre las cosas que entre las diversas temáticas o tópicos que vamos a trabajar dentro de los conflictos, eh, tenemos esa forma de conflicto que se va a presentar en esa dinámica familiar o en ese núcleo familiar. ¿Ok? Vamos a trabajar los tipos de formas, explicar un poco acá. Ustedes estarán visualizando en pantalla eh, lo que es la parte de soporte visual, y es un contenido que es de gran importancia que ustedes tengan debido a que van a manejarlo y utilizarlo, ¿no? Eh, Dentro de ese contenido de este tópico de desarrollar esta tarde, tenemos esas formas de conflicto. Entonces, ¿cómo vamos a abordar esa forma de conflictos? Eh, la idea es saber si la base es real, irreal o inventada. Cuando nosotros pasamos a hablar
de esa forma real es en donde aquellos implicados presentan diferencias de algún tipo que han abordado pero que no han podido solucionar. Es una situación, una interacción, una dinámica que manifiesta malestar significativo dentro de los integrantes de la familia que acuden a ustedes en la consejería familiar. Cuando nosotros hablamos de esta forma de conflicto irreal, es en donde hay una falla de comunicación o una falla en el mensaje o el contenido de los verbatos que pudiesen manifestar el integrante o los integrantes de ese núcleo familiar. La idea es que, bueno, tratar de interpretar de manera adecuada, de manera consona, para llegar a una gama de soluciones dentro de ese conflicto que se está presentando dentro de ese núcleo familiar. O, ¿por qué no? No solamente pudiese ser un conflicto, sino que este conflicto puede traer a colación futuros conflictos también. Otro de los puntos o las formas de conflicto sería la inventada, que parte de un malentendido o una mala interpretación utilizada de forma deliberada, de forma inadecuada, la cual va a provocar de manera consciente el conflicto. A diferencia de los anteriores, en el real se está presentando el conflicto, es algo latente, es algo palpable, es algo visible, es algo real. En la parte irreal existe la diferenciación entre lo real o la mala interpretación o la inferencia que podamos tener de ese mensaje, el cual va a generar un conflicto, y el inventado es en donde el integrante o los integrantes de la familia saben que el contenido de este mensaje que se está trabajando dentro del núcleo familiar eh, fue modificado de tal manera que se suscite este conflicto, ¿ok? Se suscite esta diferencia de relaciones familiares, eh, donde en este ambiente o desarrollo familiar se genere tensión, a lo que nosotros llamaríamos como una tensión familiar o tensión o dinámica familiar sobre todo, y por qué no, pudiese ocasionar rupturas de pareja, rupturas comunicativas entre padres e hijos, rupturas comunicativas entre abuelos e hijos y nietos. Entonces, en donde los roles empiezan a generar esa ruptura y esa poca comunicación, o por qué no, esa escasa comunicación, debido a esta resolución de contenido de ese mensaje irreal o inventado que se está utilizando para generar este malestar continuo. Eh, Cuando hablamos de la parte inventada, también parte de los inicios de este conflicto a nivel familiar puede comenzarse con unas, como les menciono acá en el contenido visual, con una simple broma, un simple juego, un comentario de manera jocosa para, vamos a decir, romper hielo, para generar ese rapport entre los integrantes de la familia, pero solamente que va a obtenerse como consecuencia un conflicto entre ese núcleo familiar. Entonces, al nosotros ubicar, cuando acudan a la consejería familiar, a nosotros ubicar esa forma de conflicto, estamos dando base a las posibles herramientas y soluciones a presentar en este núcleo familiar que está asistiendo a nuestro servicio y al desarrollo de una buena consejería y abordaje a nivel de dinámica familiar. Vamos a pasar a la siguiente lámina, donde vamos a seguir observando contenido. Eh, ya les vamos a ubicar acá un momento. Vamos a pasarles acá. Ya va un momentico que hay un detalle técnico aquí. Vamos a cerrar acá.
para poder continuar el contenido. Que hubo un detalle que acá se me movió el contenido de las láminas. Entonces, para ir teniendo la secuencia y así ir abordando el contenido adecuado. Bueno, la idea principal es que ustedes ubiquen esa forma de conflicto de tal manera que vamos a hacer un engranaje, vamos a hacer una proyección de resolución, vamos a crear un programa para ese núcleo familiar que está asistiendo con nosotros. Y esa es la idea, ¿no? La idea es generarle una serie de hipótesis, una serie de herramientas, una serie de soluciones a esta familia que está acudiendo a nosotros. Bueno, dentro una vez ubicada la forma, vamos a pasar a los tipos de conflictos familiares. El primero que vamos a abordar, que puede ocurrir en un núcleo familiar, es el conflicto de pareja. Este surge generalmente entre cónyuges. Recuerden que también en nuestro país hay esa diversidad de núcleos familiares o de dinámicas familiares en las cuales no necesariamente va a vivir una pareja con sus hijos o una pareja soltera, perdón, una pareja sin hijos. Generalmente tienden a convivir con la madre o con el padre o con los abuelos, entonces con los tíos, entonces se amplía un poco lo que es este núcleo familiar y esto afecta también la dinámica de pareja, más aún si no tienen hijos. Entonces, en donde se empiezan a presentar por esta lluvia de mensajes, muchas veces inadecuados, empiezan a surgir lo que son los conflictos, las disputas, esa poca comunicación, esa distorsión de contexto entre la pareja y empiezan a haber una serie de problemas constantes, de conflictos constantes, en donde no se van a poner de acuerdo, cada quien va a presentar un punto de vista, va a defender su punto de vista y va a ser más difícil llegar a un consenso. Y esto se vuelve cíclico, o sea, se vuelve continuo. Nuevamente, a futuro la pareja vuelve a pelear, vuelve a tener conflictos familiares, empieza a discutir con algunos otros integrantes, empiezan a hacer proyección, ¿por qué no a los hijos? Referente a ese malestar que tiene con la pareja. Y es en donde se contamina también el contenido de pensamiento y la seguridad, la autoestima, el autoconcepto de los hijos. Entonces, la idea es tratar de como muchas veces les digo yo a los pacientes que asisten a la consulta, les digo, en privado vamos a tratar de resolver, de contextualizar, de especificar qué es lo que nos está trayendo malestar y no hacerlo delante de los niños o delante de cualquier otro familiar, sea adulto, porque es una manera de proyectar roles de poder, donde yo puedo subir el tono de voz o el timbre de voz, hacer mayor demanda para hacer una proyección de poder a estas personas que están a mi alrededor. Y lo que va a hacer es generar un alejamiento de mi pareja. Entonces, siempre les recomiendo que en privado discutan, desarrollen, contextualicen, ubiquen, desglosen todo lo que les genera malestar eh, en privado y no hacerlo delante de los niños o de otros familiares. ¿Ok? Porque se anexaría otro mensaje, otro contenido que haría que el conflicto se hiciese mayor. Entonces ya pasaríamos a darle una forma, pasar de una forma irreal a una forma inventada, porque ya van a haber contextualizaciones inadecuadas, pues. Permiso. Bueno, continuamos. Eh, Otra de las cosas a trabajar es siempre fortalecer ese vínculo de la pareja, o sea, que los une, que los hace sentir ese apego, que los hace llegar, que los hace extrañar. Siempre yo les envío también una especie de ejercicio donde colocan en una hojita blanca, dividimos por la mitad
y que quiero que mi pareja cambie, que quiero que mi pareja escuche, que quiero que mi pareja modifique. Y en la otra dejamos tres sugerencias en donde yo creo que si yo cambio esto de mi persona, mi pareja va a mejorar en sus afecciones. Y cuando hacemos ese intercambio de hojitas entre la pareja, muchos se dan cuenta de que repetimos comportamientos o conductas que le generan malestar a la pareja y que lo que ocasionan es a futuro o una ruptura o una fisura en la relación y no hay comunicación y se van perdiendo afectos, se van perdiendo rutinas, se van perdiendo dinámicas. Entonces la idea es fortalecer y reforzar ese vínculo. ¿Qué me acercó a mi pareja? ¿Qué me gusta de mi pareja? ¿Qué dinámicas me gusta hacer con mi pareja para repetirlas? Y así se minimizarían los conflictos. Escuchar, respetar turnos de palabra, manifiéstame qué es todo lo que tú estás sintiendo, le dice un cónyuge a otro cónyuge, manifiéstame qué te genera malestar, qué puedo modificar para que mejore nuestra relación. Todo es en base a el contenido de mensaje, ¿ok? Entonces pasaríamos a tener futuros conflictos, pero reales, con un contexto que se pueda modificar, con un contexto que se pueda, que acepte ideación, modificación de ideas, de conductas, de manifestaciones, acotando que como pienso, siento y me comporto. Entonces, al tener claro ese contenido de pensamientos, ese mensaje va a generar mm, una estabilización, un equilibrio en mis emociones y por tanto mi conducta va a ser diferente con mi pareja y con mi entorno. Entonces se minimizarían o se extinguen por total esos posibles conflictos familiares que se está presentando pues, en ese núcleo familiar. Generalmente surgen de forma natural, generalmente surgen de forma natural y un 90% son por problemas de comunicación, este tipo de conflictos que se presentan en la pareja. Y por el no entendimiento de ese mensaje que se está proyectando y que se está dando de la pareja. Pues. Entonces, la idea es eso, la idea es tratar de corregir, como les dije yo, entre dos, ¿por qué no hacer el ejercicio donde se coloque en esa hojita, en esa primera parte, la parte derecha, eso que genera malestar de su pareja o de ese cónyuge, y en la otra hojita lo que yo tengo que modificar y cambiar para evitar esos conflictos que se suscitan con mi pareja. Vamos a pasar a la siguiente, que es otro tipo de conflicto. Ya hablamos del tipo de conflicto de pareja, que pueden acudirle perfectamente a consejería familiar. Cónchale, yo estoy discutiendo mucho con mi pareja, con mi cónyuge, yo tengo, les empiezan a describir la dinámica, entonces ya ustedes aprendan a abordar. Siempre ubicar el mensaje, el contenido de mensaje que te está manifestando ese cónyuge que conforma esa pareja. Ahora vamos a pasar a lo que es el conflicto entre padres e hijos. Esto es otro de los motivos de consulta en la consejería familiar, donde dependiendo de la etapa de desarrollo evolutivo que se encuentre el hijo o la hija o los hijos, es que se van a proyectar o se van a dar esos conflictos. Por ejemplo, pueden haber conflictos entre padres e hijos durante la etapa infantil, la etapa, lo que nosotros llamamos la etapa maternal, nosotros los psicólogos hablamos de la etapa maternal, la de primera infancia, en donde nuestro contenido, nuestra forma de decirle las cosas a estos infantes que son parte de nuestro día a día, tienen un lazo familiar, tienen una dinámica, tienen una rutina con nosotros día a día, tendemos a generar un mensaje inadecuado con ellos. La forma de decir las cosas, la forma de generar demandas, la forma de dar límites, eh, por ejemplo, de colocar normativas específicas en el hogar.
normativas específicas cuando salimos del hogar, en un espacio público, en la escuela, ¿por qué no?, en un compartir, una fiesta. Entonces, siempre delimitar y ser lo más clara y precisa posible con los infantes. El infante necesita que cuando nosotros abordemos ese mensaje o esa comunicación sea lo más claro, lo más preciso. Si es posible, 3 a 4 palabras, una oración sencilla que ellos puedan captar, procesar y memorizar y ubicar dentro de su función cognitiva. Otro de los conflictos se da durante la adolescencia. Este es uno de los conflictos más pesados, más fuertes, debido a que en ese momento el adolescente tiende a discernir entre lo correcto, lo incorrecto, entre esas bases morales que me han inculcado mis padres, pero mi sociedad me dice otra cosa o tiende a empujarme hacia otro tipo de creencias, de vivencias, de comportamientos, de conductas que muchas veces son inadecuadas. Y entonces el adolescente tiende a ser un poco más recio de captar información, de procesarla y emocionalmente digerirla. Es más complicado porque él está entendiendo su cuerpo, no solamente en los cambios fisiológicos que pueda tener, sino también en esos cambios emocionales, en esos cambios cognitivos, en las reglas, en las normas, en las responsabilidades, en donde tengo que dar más y más y más, donde no tengo tolerancia a la frustración, donde me torno más impulsivo, y es en esta etapa donde se presentan más conflictos a nivel familiar. No estoy diciendo que en las otras no se presenten, pero en esta hay la mayor incidencia de conflictos familiares. Cuando estamos hablando entre padres e hijos, generalmente ese hijo es un adolescente o esa hija es un adolescente. Y ahí el peso de los conflictos. Con los adolescentes, a diferencia de los infantes, ellos son más reflexivos, ellos son más fantasiosos, más poéticos y el verbato es diferente. No es tan preciso y tan exacto y tan puntual como el del infante, porque el infante tiende a dispersarse y es más fácil para un infante dar una orden corta que dar una orden en donde yo describa y explique, porque su atención no va a estar al 100% en ese proceso de captación, pero el adolescente sí. El adolescente hay que demostrarle interés. El adolescente hay que respetarle espacios. Eso es muy importante también, respetar espacios. Porque en esos espacios en donde él tiene esa tormenta de pensamientos entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que es más cómodo, entre lo que es más fácil, entre lo que me complica o lo que es más tedioso, más pesado. Y entonces es más fácil que se produzcan estos conflictos familiares teniendo adolescentes en la familia. Y por último, el conflicto de adultos. Generalmente cuando hay conflictos entre adultos es cuando hablamos de que estos adultos, ya hijos, tienen a cargo el cuidado de sus padres y a su vez tienen el cargo de una familia y a su vez tienen las responsabilidades laborales y a su vez tienen que cumplir con esa labor social o con esa interacción social también, en la cual lo impulsa la misma familia y el mismo trabajo. Entonces colapsa, el adulto colapsa y es más propenso a generar conflictos. El adulto tiende a generar esa diferenciación o ese no acuerdo, por decirlo de alguna manera, entre decisiones que se van a presentar dentro del hogar con los padres, en donde ese padre se siente más vulnerable porque ya es un geronte, ya es un adulto mayor, ya pasó la etapa de la jubilación y en vez de sentirse independiente, muchas veces se vuelve dependiente y es en donde más se suscitan conflictos también debido a que el hijo, el adulto, tiene una vertiente y el padre tiene otra proyección
debido a esa experiencia previa que ha tenido durante su vida. Entonces, este es otro tipo de conflictos que se dan en diferentes etapas, en diferentes escenarios, y cada quien tiene su manera de abordarlo. En el caso de la etapa infantil, los más precisos, los más concisos. En el caso de los adolescentes, esa descripción, la escucha activa principalmente. Y en el caso de los adultos, es la reestructuración de dinámicas. O sea, cómo yo cambio esa interacción o esa dinámica que pudieses tener en la familia. Bueno, vamos a pasar a a la siguiente proyección, que es lo que le estaba mencionando en el otro tipo de conflicto, que es los conflictos en la tercera edad. Cuando una persona adulta mayor o geronte eh, ingresa a esta etapa, este proceso evolutivo al cual todos vamos a llegar, eh, procesa de manera trascendental, eh, quiere tratar de entender qué está pasando en esos cambios tan abruptos en donde de ser una persona independiente pasa a ser una persona totalmente dependiente, y no solamente estamos hablando de la parte económica, también estamos hablando de la parte afectiva, también estamos hablando de esa dependencia hasta por los malestares físicos que pudiese presentar, y esto lo carga, lo carga. Y es en donde se producen los conflictos, porque esta persona, con la experiencia previa, tiene una verdad que tiene que defender, y es ahí donde viene el conflicto, porque el tener ese contenido de pensamiento por aprendizaje previo nos hace sentirnos, por decirlo de alguna manera, seguros de ese verbato que estamos dando. Pero también existe el otro factor, que es el entorno, el factor sociedad, el factor que todos los días cambian normas, leyes, interacciones, y eso hace que se propicie conflictos entre los integrantes de la familia, porque esta persona quiere tratar de poner su punto de vista, o sea, que se respete el de él por ser un patriarca, una matriarca. eh, pero es eso, o sea, ese rol de poder de yo soy adulto, yo tengo la experiencia, y el de no, muchas veces afectar la jubilación, sabiendo que la jubilación es esa etapa en donde ya yo empiezo a ceder responsabilidades, ¿no? Entonces, esto influye también, se propician muchísimos conflictos con los adultos mayores, porque ellos van a siempre ser demandantes y siempre van a defender esa experiencia, esos años de experiencia que tienen. Así su proyección de contenido o de verbato sea el menos adecuado para esa resolución de conflicto entre los integrantes de la familia. Seguido a esto, ¿ok? Eh, Seguido a esto, vamos a hablar con el siguiente punto, vamos a hablar del siguiente punto, el cual es la técnica para la resolución de conflictos familiares. Vamos a hacer un resumen. Recuerden lo que es conflicto, esa forma de conflicto que vamos a darle, sea real, irreal o inventado. ¿Qué tipo de conflicto voy a atender? Si es un conflicto de pareja, si es un conflicto de padres e hijos, dependiendo de de las etapas muy importantes del hijo o los hijos, si es la etapa de primera infancia, si es la etapa de la adolescencia, si es la etapa de la adultez, y ese conflicto entre adultos mayores, porque está la parte de independencia también, donde el adulto mayor quiere seguir siendo independiente, pero resulta que es dependiente. ¿Ok? Y como les dije, todos vamos a vivenciar esa etapa. Bueno, dentro de la resolución de conflictos o dentro de las técnicas que vamos a hablar esta tarde, tenemos que toda resolución de conflicto es una tarea que se debe realizar a tiempo para solventar la solución lo más antes posible, lo más
rápido, lo más, em, lo menos tenso posible que afecte a todos los integrantes de la familia, siempre evitando esa aloagresión hacia los integrantes de la familia, con el cual yo estoy presentando ese conflicto. Y evitando también la violencia que se pudiese presentar por un conflicto que se dé a nivel familiar. Una de las opciones a considerar es reflexionar y aceptar que existe un conflicto. O sea, yo tengo que aceptar que no todo es color de rosa en mi casa, que en mi hogar yo tengo una dinámica cotidiana, una rutina que cumplir y eso me carga. Y eso va a hacer que yo explote como ollita de presión, como digo yo, acumula, acumula hasta que explota. Y uno de esos cúmulos es llegar al punto de violencia. No es lo ideal y es lo que siempre tenemos que también tratar de hacer énfasis, que las personas sí nos comunicamos, que las personas sí interactuamos, que las personas sí necesitamos ese contacto, ese calor, ese apego, sí lo necesitamos, por más tecnología que tengamos. ¿Ok? Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Mm, Siempre es importante que cuando se produzcan estos conflictos o cuando asistan a lo que es la parte de consejería familiar, siempre tratar de ubicar, precisar o, por qué no, designar un mediador entre estos conflictos. Pudiese ser, vamos a suponer que les llegue un caso de un padre con un hijo, pero resulta que el hermano me va a generar, lo voy a involucrar en la dinámica, en la interacción, en la evaluación, y probablemente este me va a generar el contexto para ayudar a su hermano. Ellos van a llegar a esta solución. Bueno, lo ideal es que yo asista a tal cosa. Lo ideal es que yo eh, tenga estas respuestas. Entonces, eso es importante también tomarlo en cuenta, pues, para la resolución de conflictos. Importante ubicar ese mediador, este, porque este mediador es el que nos va a ayudar a negociar y a obtener la mejor solución ante ese conflicto o ante las partes involucradas en el conflicto. Entonces, es importante ubicar un mediador. Vamos a continuar la siguiente lámina. Eh, Luego que primero ubicamos el conflicto como tal, los integrantes que conforman ese conflicto o los involucrados de ese conflicto. eh, a posterior, ubicamos al mediador, ¿no? El mediador, que es esa persona que nos va a ayudar a negociar y a obtener soluciones. Y luego para partir al siguiente paso, que es la negociación. Al yo eh, interactuar con verbatos, con contenidos, a través del ejercicio, a través de silla vacía, independientemente, eh, tengo que negociar. Y para yo poder negociar, eso va a obtener o eso me va a dar un resultado ante ese conflicto. En el conflicto, los pares tendemos a tener debilidades, pero la idea es esto, la idea es saber cómo voy a negociar. Si yo negociando gano, pierdo, si gano y gano, si gano y pierdo, si pierdo y gano, si pierdo y pierdo. Entonces, es importante ubicar esto cuando se nos genera un conflicto. Cuando yo hablo de ganar, ganar, todos ganan y se llega a una solución.
se llega a un entendimiento, se llega a una escucha activa, se llega a una solventación de conflictos. Siempre yo les recomiendo dejar de que se calmen las aguas y arrancar nuevamente. Por eso es importante que todas, todas estas sugerencias la apliquen primero en casa para después proyectar o hacer una proyección más que adecuada a esa dinámica o esos familiares que asisten a solicitar nuestro servicio. Cuando hablamos de ganar y ganar, todos ganan. Se generan soluciones, ambas partes eh, minimizan o extinguen ese conflicto entre sí. eh, yo obtengo lo que quiero, el otro obtiene lo que quiere, entonces ganamos los dos. ¿Ok? El otro tipo de negociación es perder, ganar, perdón, ganar, perder, que es el interés de uno que sobrepone al de otro. Si yo digo que yo, perdón, necesito una atención, una consulta por X patología o enfermedad que esté pasando, eh, yo sobrepongo, viene otra persona a manifestar, vamos a suponer que somos nosotros, yo sobrepongo ese malestar, esa dolencia, ese dolor que yo estoy viendo que está pasando a ese familiar y pongo por delante mi situación, así sea menos, pero para que se note. Por ejemplo, esto generalmente también pasa mucho en pareja, donde ganar y perder, porque siempre hay un cónyuge que expresa, que habla, que tiene la dinámica y siempre hay otro cónyuge que es sumiso. Y esto influye en esto, pues. Influye en cómo yo voy engranando un conflicto. Y el siguiente punto es perder, perder, donde ambos involucrados, por más que trabajen y se esfuercen en obtener un beneficio, en obtener un logro, no lo obtienen, no se ven beneficiados. Y es preferible dejar en stand-by ese conflicto o ese problema. Eso se lo va a manifestar las personas o los usuarios que asistan a solicitar su servicio. Entonces, gano, 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 pierdo, pierdo, gano y pierdo, pierdo. Durante la negociación, todos los involucrados, incluyendo al mediador, acuérdense siempre que es importante un mediador ante un conflicto, deben de mantener una postura calmada e íntegra, analizar el conflicto objetivamente y considerar los positivos y negativos de la situación. Entonces, es importante que durante esa negociación quedemos conformes. Nosotras como madres, con esa dinámica que podamos tener con los hijos, o esposos, o con mamá, con papá, con abuelos, entonces generar esa interacción y llegar a una negociación donde todos quedemos conformes. Siempre es importante eso, ¿ok? Eh, con respecto a la negociación. Ujú. A ver, a ver, a ver. Ajá. Ahora vamos a la siguiente lámina donde vamos a ver el abordaje. Cómo yo llego a solventar ese conflicto familiar. Importantísimo, comunicación abierta y respetuosa. Base principal, por eso la coloco de primero. Al tener una buena comunicación no va a haber una distorsión de mensaje o de contenido de mensaje. Al tener una comunicación abierta y respetuosa, se respetan roles y se evitan conflictos. Y esto es importante. Entonces, lo ideal siempre es, ustedes como terapeutas, como personas de consejería familiar,
como especialistas, dependiendo de la hora en que se ubiquen, es siempre establecer, esto subrayaron, establecer una comunicación efectiva, respetuosa y fundamental. Cuando yo doy un mensaje así, yo no estoy de acuerdo, yo puedo dar un like, puedo estar conforme, porque es algo que va a beneficiar a esa familia, o porque no, en mi persona también, porque resulta que yo tengo al cuidado a los niños de mis hijos, o de mi hijo, o de mi hija, y una manera de hacer ese aporte es evitar conflictos en pareja también, y minimizamos los conflictos familiares también. Seguido, el otro paso es identificar y comprender las causas del conflicto. ¿Ok? ¿Qué razón hay para que se genere ese conflicto? ¿Qué razón hay para que yo no me entienda con mi compañero o compañera y para que yo tenga una proyección diferente hacia esas personas? Y más aún si pertenecen a mi núcleo eh, familiar directo. Siguiente punto, buscar soluciones mutuamente aceptables. ¿Ok? Encontrar soluciones que funcionen para todos. No es una solución que va a beneficiar nada más al padre, o va a beneficiar nada más a la madre, o va a beneficiar nada más a la abuela, o va a beneficiar nada más a las maestras, o a los docentes que tengan a cargo con el cuidado de sus hijos. Es siempre eso, o sea, estar atento, identifico, trato de comprender, trato de analizar, trato de generar posibles soluciones siempre y cuando desde un trato respetuoso. Identificamos y comprendemos las causas del conflicto. Muchas veces, muchos de los conflictos son suscitados por cosas mínimas, pero el repetir, el discutir, el interactuar hace que se torne pesado y se vuelva un conflicto pesado. ¿Ok? Entonces, hay que buscar las posibles soluciones que podamos aceptar, que podamos trabajar y que podamos moldear también. ¿Ok? Eh, Establecer límites, claro. Obviamente, esto es fundamental para la resolución de conflictos familiares. Fundamental. Yo necesito establecer límites como padre, o límites como hermano mayor, o límites como hijo también, donde yo, allá va que se movió aquí, donde yo voy a generar, como les digo, mm, lo menos posible conflictos entre mi familia, entre mis familiares. Entonces, bueno, establecer límites. Mira, cuando estemos trabajando este punto, no vamos a hacer bromas pesadas porque sabemos que eso va a traer tela de cortar y va a generar un conflicto entre nosotros. Cuando yo exponga una idea, no me hagas muecas, no me hagas formas en la cara porque lo voy a notar ajá, y eso va a traer un conflicto también arraigado. Entonces, generar respeto y límites es importantísimo. Otro de los puntos claves que vamos a trabajar en la resolución de conflictos familiares son esas recomendaciones y orientaciones que yo voy a abordar en la consejería familiar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué haré en el futuro? Entonces es importante englobarnos en base a estas interrogantes. Es importantísimo hacer reuniones constantes entre los familiares. No es que acudió a mí un integrante de la familia y yo me voy a desentender de los demás integrantes. Entonces, hacer estas reuniones familiares hace que ellos drenen también al momento de asistir a la terapia, al momento de asistir a la posible intervención, porque ustedes como consejeros hacen una intervención y es importante eso, hacer constante de reuniones familiares.
porque ahí escuchamos y si atendemos muy bien, vamos a llegar a ese conflicto que se está suscitando y vamos a evitar conflictos futuros. Centrarse en el problema actual. Cuando yo me centro en el problema actual, yo colapso porque toda mi ansiedad, todo mi contenido de pensamiento, todo lo que pasa en mi entorno y a mi alrededor va para allá. Por eso les digo, hay que centrarse en el problema actual. ¿Cómo me siento yo hoy en día? ¿Qué dinámicas tengo? No esforzarme de que mamá va a compartir una tarde de cine y yo no quiero ir al cine y entonces se viene y se genera ese conflicto si vas porque yo quiero ir, porque quiero compartir más contigo, pero yo no quiero ir porque resulta que no me siento cómodo, cómoda y ahí viene el conflicto. Pero entonces la idea es centrarse en el problema. ¿Cuál es el problema? Salir, el ver la película, el que te vean en público conmigo, entonces vamos a generar la misma dinámica pero en casa. Y es tratar de eso, de solventar. Escuchar atentamente a cada uno lo que tenga que decir. Eh, lo que escuchar activamente, eso es importantísimo. O sea, el tomar en cuenta el que el lenguaje corporal se sienta que lo estás atendiendo, que lo estás viendo, que lo estás escuchando, que lo estás comprendiendo y que le estás generando ese sopor ante esa situación que le genera malestar. Respetar, tomar en serio cada punto de vista, porque cuando a veces trabajamos con adolescentes también nos pasa esto, pues. Nos pasa que nos dispersamos o no tomamos en cuenta porque son adolescentes y resulta que son integrantes de la familia y están en ese proceso de discernir verdades y falsedades. Entonces, es tomarlo en cuenta también, reconocer, aceptar y considerar pensamientos, creencias y opiniones. Cada quien lleva una metodología diferente en su hogar, cada quien tiene una dinámica, una rutina que lo hace de lunes a viernes o de sábado a domingo o de miércoles a domingo, o sea, cada quien tiene una dinámica. Y el hecho de que yo, vamos a decir, trabaje de lunes a viernes, no voy a minimizar a aquel que trabaja sábado y domingo. Entonces, es reconocer lo que está afectando, aceptarlo, considerarlo y reestructurar lo que me faltó acá, a pesar de las creencias. Hay que reestructurar, hay que modificar para mejorar. Acordar una solución mutua. Ese es el punto clave para todo conflicto. Cuando llegamos todos a un mismo consenso, no hay conflicto. Llegamos a esa resolución de conflicto. Tener en cuenta todas las sugerencias para así finalmente encontrar un punto medio y de equilibrio con el que todos podamos estar de acuerdo. Entonces, es escuchar activamente, es demostrar activamente, es proyectar, sentarse, interactuar, generar esa dinámica, donde se note que me preocupa ese conflicto, donde vamos a llegar a una resolución de ese conflicto y donde qué tengo que hacer para llegar a esa resolución. Eh, la solución elegida debe adaptarse a todos. Si es necesario, se puede redactar un contrato o un acuerdo por escrito detallado de cómo queremos que se resuelva la situación. Cuando nosotros nos contraten en un lugar, lo primero que nos dicen es el horario, las funciones, el salario y qué nos beneficia. Y eso es lo que vamos a hacer acá también. Vamos a adaptarnos, vamos a proyectar esas posibles soluciones, vamos a estar de acuerdo todos. Mira, resulta que si en la dinámica familiar nos beneficia acostarnos todos a las 9 de la noche, en donde al día siguiente estamos más descansados, compartimos más, escuchamos más, tenemos una dinámica, hacemos bromas, nos beneficia como familia chévere. Si resulta que el jugar stock o el jugar cartas en familia los fines de semana
hace que todos los integrantes tengamos menos tensión, no, nos vamos a reír y estamos pendientes de que llegue el otro fin de semana porque vengo con la revancha y yo voy a ganar. Esas son dinámicas y son acuerdos en los que van a llegar todos los familiares, que es un beneficio para mejorar esa comunicación, ese mensaje, esa interacción familiar. Entonces, lo importante es eso, llegar a una resolución o a, si hay tres propuestas de tres soluciones para ese conflicto que se está presentando en la familia, discutamos cuál vamos a elegir, cuál nos beneficia más como familia. Y redactamos, escribimos, porque muchas veces las palabras se las lleva el viento. Entonces, esta persona que está realizando la consejería familiar puede hacer toma de nota y al final todos firmamos como que estamos de acuerdo y se va trabajando en eso que se llevó en esa sesión con ese núcleo familiar. Y es chévere porque en la próxima sesión vamos a hacer una evaluación de eso que trabajamos en esa primera sesión y el acuerdo y lo que firmamos y lo que estuvimos de acuerdo. Es chévere porque estamos haciendo como una especie de retroalimentación y un seguimiento y una minimización de conflictos en nuestra familia. Eh, Cuando hagamos ese contrato es importante lo que les coloqué acá, detallar cómo queremos que se resuelva la situación, detallar acuerdos, detallar funciones, los detalles son importantes porque los detalles me generan solución. Si yo corrijo esos detalles que me están generando malestar, yo llego a la resolución del conflicto, yo llego a presentar una serie de soluciones, yo llego a sentirme más cómodo y a sentirme bien. Entonces, es importante que trabajemos esto, estas recomendaciones eh, en nuestra consejería familiar. Es muy importante. Eh, Espero que haya sido nutrido. Eh, Me gustaría que manifestaran en el grupo o por acá por el chat o, porque no, a nuestra instructora principal, que es la doctora Marisabel, manifestar inquietudes, dudas y hacer como una especie de conversatorio o, ¿por qué no? Yo hacer otra proyección, otra dinámica vía Zoom, respondiendo estas, estas inquietudes y podamos hacer este conversatorio que sea nutrido y que nos dé más herramientas de estas que le estoy dando yo. Resulta que ustedes tienen casos que entre todos podemos dar soluciones, entre todos podemos pulir y eso les va a servir de base para futuras resoluciones de conflicto en aquellos usuarios que asistan a solicitar sus servicios. Es muy importante eso también. Entonces espero que haya sido útil, espero las interrogantes, las dudas. Sí me gustaría que ustedes me generaran o me proyectaran un caso, un conflicto familiar, un escenario, y me ubicaran esa forma de conflicto, ese tipo de conflicto, y qué tipo de resolución o qué recomendarían ustedes para solventar ese conflicto. Sí me gustaría que me lo proyectaran a los correos y que yo poder leerlo, porque es una manera de luego hacer este conversatorio y llegar a esa lluvia de ideas, a esa lluvia de soluciones y a ese aprendizaje colectivo que nos va a ayudar a ser excelentes profesionales el día de mañana. Bueno, estoy atenta a esas inquietudes que ustedes, ay, a esas inquietudes que ustedes me vayan a manifestar, que me vayan a presentar. Estoy abierta y a la espera de ese caso o de ese escenario, de ese conflicto familiar que ustedes me van a presentar acá, ubicando, como les dije con anterioridad, la forma, el tipo, eh, el abordaje de ese caso y bueno, y realizar el conversatorio porque eso nos va a nutrir a todos, nos va a nutrir en interacción, nos va a nutrir en contenido
y nos va a nutrir como profesionales. Eh, a la espera de las indicaciones de nuestra instructora principal y estaría atenta a esperar los casos y la nueva cita de tal manera que podamos conectarnos y hacer ese conversatorio y esa lluvia de ideas. ¿Ok? Que tengan una feliz y bendecida tarde. Eh, Me encantó dar este contenido y que sea de utilidad y bueno, y de estar siempre atenta a trabajar en pro de la salud, en pro de una dinámica familiar adaptable, donde estén presentes esos roles de fuertes y de manera adecuada del núcleo familiar y el día de mañana que ustedes puedan abordar a esas personas, a esa familia, a esos integrantes de familia de manera adecuada. Bueno, encantada de compartir en la tarde y bueno, a la espera de las instrucciones de la profesora